Esta sesión la dedicamos a las clases, fundamental para la programación orientada a objetos. La clase se define de una manera simple, como una plantilla de un objeto de la vida real. Al ver algunos ejemplos prácticos lo tendremos más claro. Para trabajar con clases es necesario tener algunos conceptos muy claros. La primera, los objetos, que son instancias de una clase. Atributos, variables de la clase. Constructor, es un método que nos permite construir una clase. Herencia, que consiste en crear una clase utilizando como base una ya existente. Teniendo algo más claro estos conceptos, vamos a crear e instanciar clases. Accedemos a nuestro editor de códigos. Para las prácticas vamos a crear un nuevo archivo de Python. Iniciamos viendo cómo crear una clase. La palabra clave para definir una clase es class, seguido de un nombre, en este ejemplo robot, y por último los dos puntos. El paréntesis no es obligatorio en este caso, pero la vamos a utilizar para realizar herencia más adelante. Lo dejamos por ahora. Cuando se nombra una clase es buena práctica iniciar con mayúscula. Al igual que otras estructuras, se debe de respetar la indentación. Iniciamos agregando los atributos. Estos son representados por variables. En síntesis, son porciones de información que se conoce de un objeto. En este ejemplo, el primer atributo es nombre. Lo inicializamos con none, sería lo mismo que null o nulo. Agregamos también tipo con el valor none. Agregamos ahora funciones. Cuando no se especifica un constructor, por defecto va uno vacío. En otro ejemplo veremos cómo se inicializa y daremos más detalle. Muy bien. Una observación. Es muy habitual utilizar la palabra función y método como sinónimo. En esencia son las mismas cosas, se diferencia en su ubicación. Cuando la función está dentro de una clase se suele utilizar la palabra método para referirse a ella. Correcto, seguimos entonces. La definición es como la conocemos. Se utiliza la palabra def seguido de un nombre. En Python se agrega como parámetro self. Esta palabra significa que se hace referencia a la clase. En otros lenguajes se utiliza this. Es obligatorio al crear método. Agregamos también los parámetros nombre y tipo. Cuando queremos hacer referencia a los atributos de una clase se utiliza también self. En este caso el valor para este atributo le llega del parámetro nombre. Hacemos lo mismo con el atributo tipo. También le asignamos el parámetro tipo. Mostramos los valores por terminal. Estos valores serán los atributos. Por tanto, incluimos la palabra self. Agregamos también el método ver, solo para visualizar el valor de los atributos. ¿Correcto? Esta sería la estructura básica de una clase. Ahora vemos cómo crear una instancia de la clase. Una instancia en esencia es crear un objeto de una clase en específico. ¿Y qué sería un objeto?
Se puede describir como una entidad de la vida real, como en este caso un robot. Teniendo un poco más claro, procedemos. La instancia de una clase se debe de almacenar en una variable. A esta instancia lo nombramos Tony. Ponemos el signo igual y el nombre de la clase, así de simple. Ahora la variable Tony es una instancia de la clase robot, por tanto posee sus atributos y métodos. Para acceder a los atributos y métodos debemos utilizar la variable seguido de un punto. Ahora aparecen dentro de las sugerencias. Pueden diferenciar métodos y atributos por el icono. Vamos a acceder al método ver, no olvidar los paréntesis. Ejecutamos. Tanto nombre como tipo nos indica como valor none. Esto es porque aún no le hemos asignado ningún valor. Para asignar valores podemos utilizar el método iniciar. Este método requiere dos parámetros, nombre y tipo. Probamos nuevamente. Ahora sí tenemos nombre y tipo, aunque nos aparece doble la impresión. Podemos solucionarlo removiendo el del método iniciar. Ejecutamos. Correcto, ahora está un poco más claro. También podemos acceder a los atributos de manera directa. Lo hacemos de esta forma. Ejecutamos. Ahora se actualiza el tipo a rescate así de simple. Podemos crear la cantidad de instancias que necesitemos. Vamos a crear una más. Esta lo llamamos arty. Utilizamos el método iniciar para darle valor a los atributos. Por último, utilizamos el método ver. Ejecutamos. Correcto. Tenemos dos instancias que hemos creado utilizando la clase robot. Este es el potencial de las clases, el poder crear nuestra propia plantilla personalizada, adaptable a cualquier objeto de la vida real. Comentamos todas las líneas para ver más ejemplos. Vamos a crear una nueva clase, a esta lo nombramos estudiante. Para este ejemplo vamos a ver cómo definir un constructor. El constructor es un método, como su nombre lo indica, se utiliza para construir una clase. Este método nos permite inicializar los atributos de la clase al crear una instancia. Como es un método, se utiliza la palabra clave def. El método ya está predefinido, solo lo modificaremos para ajustar a nuestra clase. Para acceder a él necesitamos escribir doble guión bajo. Al escribir la i ya nos aparece en la lista. Al presionar tabulador el editor nos rellena el resto. La parte del super lo removemos. Cuando hagamos herencia la utilizaremos. Como parámetro especificamos algunas variables que utilizaremos para inicializar los atributos de la clase. Para indicar que es un atributo de la clase utilizamos la palabra self más el nombre.
A cada atributo le indicamos los parámetros declarados. Esta es la forma de crear un constructor. En el ejemplo anterior, los atributos los declaramos arriba. Al utilizar el constructor no hace falta ese proceso. Creamos un nuevo método. Este solo nos permitirá mostrar los valores de los atributos. Por cada atributo vamos a colocar una línea de print, quedará más claro. Parece todo correcto, vamos a crear una instancia. A diferencia de la anterior, en esta debemos de especificar el valor de los atributos al instanciar. Lo hacemos en el orden que nos aparece en la sugerencia. Primero ID, después nombre. Por último, curso. Utilizamos el método mostrar para ver los atributos. Ejecutamos. Muy bien, los datos se muestran correctamente. Como vemos, el constructor es muy útil para inicializar atributos de una clase. Nos ahorra algo de trabajo al crear e instanciar una clase. Creamos una nueva instancia para que quede más claro. Ejecutamos. Muy bien, ahora tenemos dos instancias de la clase estudiante. Desde mi punto de vista es más simple instanciar clases utilizando un constructor personalizado. También la estructura queda mejor definida. También podemos utilizar la función type para ver qué tipo de datos nos retorna. Ejecutamos. Nos indica que es una clase estudiante. La palabra main se traduce como principal. En esencia, las clases nos permiten crear estructuras de datos personalizados, como en este caso el de estudiante. Otro método útil que podemos utilizar para ver propiedades de un objeto es el método dir. Ejecutamos. Esta función nos retorna una gran cantidad de información referente a la clase. Acá tenemos los atributos, también los métodos de la clase. Hay varios métodos más, los que utilizan guión bajo son métodos internos de la clase. Nosotros ya hemos utilizado el init, que nos permite personalizar el constructor de la clase. Hay varios más, cada uno cumple alguna función dentro de la clase. Por tanto, la función dir podemos utilizarla para obtener algo más de información de una clase en específico. Muy bien, hasta aquí esta sesión. En la siguiente vemos una segunda parte de clases. Nos centraremos en la herencia.